vamos a comenzar con el cuarto ya estudio de este libro de Juan. Y antes de nada vamos a orar al Señor para entregarle este tiempo que vamos a dedicar en su palabra. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor, para comprender más de tu palabra y por consecuencia de ti, Señor. Gracias por revelarnos, Señor, todos tus hechos y porque nos permites comprender, Señor, la profundidad de tu palabra y quién eres tú. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pido por cada una de las personas que está viendo este estudio, cada uno de mis hermanos que está viendo este estudio, para que tú le reveles, Señor, y puedan extraer de tu palabra lo que necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces con el capítulo 2, ya terminamos el 1. Bueno, el 1 lo hicimos en 3 secciones porque es bastante extenso y era muy necesario poder ver cada una de los puntos importantes, porque es donde nos presenta Jesús en su esencia, donde nos describe su identidad en las distintas facetas y desde el capítulo 2 en adelante soporta todo lo que dice en el 1, ¿ya? Y vamos a ver mucha riqueza desde aquí en adelante, pero es más histórico, no es tan informativo, sino que es más histórico. Entonces vamos a ir más rapidito con esto. Bueno, acá hay un hecho, y antes de comenzar con las bodas de Caná y la purificación del templo, que son 2 historias que vamos a ver hoy día, que a simple vista o al leerlas por separado pareciera que son 2 historias que no tienen nada en común una de la otra, porque vemos 2 facetas de Jesús súper distintas. Pero al final de este estudio vamos a poder comprobar que estas 2 historias tienen mucho que ver y están completamente enlazadas. Y vamos a ver también la capacidad y la destreza de Juan, el escritor de este libro. Como dijimos al principio, ¿cierto? Le explicábamos que se considera como un cirujano ahí preciso, y que cada cosa, cada palabra que él pone, lo pone por alguna razón. Y vamos a ver esa característica también que a mí me trae un cierto gustito así de maravilla, de asombro, como Dios utiliza a sus hijos. Para comenzar, tenemos que decir que me pasó algo muy extraño, muy curioso al comenzar, porque las bodas de Caná, al leer, miren, ¿se acuerda que leíamos al principio, en el primer video, leíamos el último versículo, que es el 20:30, ¿cierto? El propósito del libro, de este libro de Juan, y dice, Juan 20:30, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Y en otra parte dice más adelante que Jesús hizo tantas señales que si se escribieran los libros con todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y eso me hizo pensar por qué Juan escribió lo que escribió. Y si hay tantas señales, ¿por qué solo él escogió las que están acá en su libro? Considerando que Mateo y Marcos eligieron 21 milagros y Lucas escogió 19 y Juan solo eligió 7. Y si hay miles, si hay tantas, ¿por qué escogió solo 7? Y indagando me di cuenta, el Espíritu Santo ahí revela, y si uno busca, ¿cierto?, encuentra que Juan tenía una particularidad anexa de todo lo que habíamos visto, ¿cierto?, de que él escoge hechos específicos para enseñarnos algo más profundo de lo que podíamos ver por encima. Y resulta que Juan escoge todos estos hechos específicos porque cada uno de ellos, aparte de ser un milagro, son señales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre milagro y señal? Por ejemplo, la sanidad del paralítico de nacimiento, ¿cierto? Ese fue un milagro. Fue un milagro porque, bueno, ¿qué es un milagro? Un milagro es afectar lo natural con lo sobrenatural, o sea, algo que no es posible en el área humana natural,
y que Dios sí lo hace posible. Por ejemplo, la sanidad de este paralítico, aun cuando un paralítico se pudiera rehabilitar, existen pequeñas probabilidades. Los paralíticos, al sanarse, tienen que pasar largo tiempo de rehabilitación y de terapia, ¿cierto? Para que puedan volver a tener algún tipo de movilidad, siendo el caso. Pero en la palabra, cuando describe este paralítico, que más adelante se va a ver, este paralítico fue sanado y se puso en el hombro su lecho y partió, corriendo, caminando. Eso es imposible, científica y médicamente es imposible, y ese es un milagro, afectar las esferas naturales con las sobrenaturales. Pero Juan, aparte de tomar este milagro, lo convierte, también hay una señal detrás, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, la señal. Y precisamente esta historia, las bodas de Caná, está lleno de señales, y entrelaza también el Antiguo Testamento, que se escribió más de 400 años hacia atrás. Viene a cumplir Jesús todo lo que está escrito allá, al pie de la letra, y eso es impresionante. Y también vamos a ver la incapacidad que tenían los religiosos de ese tiempo de poder abrir su mente y poder identificar que Jesús sí era el que estaba cumpliendo al pie de la letra lo que se había dicho, aun cuando ellos conocían las escrituras al derecho y al revés. Bien, vamos a comenzar entonces. Valía la aclaración, ¿cierto? Y la palabra clave acá es señal, las señales. Y pongamos harta atención en esto. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Bien, vamos a evaluar varios puntos acá. Dice al tercer día. Recordemos que esto es después de su bautismo y cuando empezó a reclutar sus discípulos. Y al tercer día, en esta etapa de las bodas de Caná, Jesús ya había comenzado su ministerio y ya tenía 6 discípulos. Entonces al tercer día había una boda en Caná y su madre, ¿cierto?, fue invitada. Eso es lo que relata. Y fijémonos acá que Juan describe solo lo que a él le sirve para entregar su mensaje, porque como vemos acá, solo dice que es una boda, dice que la mamá estaba invitada, María, y también dice que Jesús y sus discípulos. No habla del vestido de la novia, no habla quiénes eran los novios, no habla ni un detalle de esos, sino que solo lo que él necesita extraer de esta historia, ¿ya? Entonces, la madre de Jesús estaba invitado y Jesús también, y sus discípulos. Y no era que Jesús fue invitado como que la gran autoridad espiritual o que iba a ir a echar a perder la fiesta, así como, oh, ya llegó Jesús. No, él fue invitado y lo vemos ahí mezclándose con las personas y con el área social también, que lo importante que es que Jesús sea cercano al pueblo y a la gente que le rodeaba. Él fue invitado y él aceptó y atendió a la invitación con sus discípulos, y fueron a disfrutar ahí de la boda y de las fiestas de esta celebración. Y recordemos que las bodas en ese tiempo, vamos a hablar mucho del contexto judío acá, ¿ya? Porque entendamos que todos estos hechos ocurrieron en ese tiempo, en el contexto judío. Entonces, en el contexto judío, una boda era el evento máximo para una persona o para una familia. Y estaba, seguramente fue planificada esta boda desde mucho tiempo, y era muy importante y era un tremendo evento. Entonces ahí fue invitada su madre y Jesús y sus discípulos, y ellos fueron. Y ocurrió algo muy curioso acá. Estaban, me imagino, celebrando, compartiendo, conversando, y ocurrió algo muy extraño y que no debiese pasar en una boda, menos en este tiempo. Y dice, y faltando el vino. Ocurrió acá una carencia que no dice tampoco por qué, sino que dice que había una carencia de vino, y el vino en el contexto judío
en las bodas en ese tiempo era extremadamente importante. El vino era símbolo de alegría, de gozo, de agradecimiento. Y no hablemos de vino, de tomar vino como con embriaguez, sino de celebración. Y faltaba el vino, y el que faltara el vino en una boda en ese tiempo significaba primero carencia, quizás vergüenza social para los novios, y también podría significar que no estaban lo suficientemente contentos o gozosos por estar casándose, uniéndose. Entonces era muy importante y era grave que ellos no tuvieran vino. Entonces la madre de Jesús, no sabemos tampoco por qué, pero ella sintió la necesidad de hacer algo y fue y le dijo a su hijo, no tienen vino. Fue a Jesús y le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y esto me impactó un poco, porque al principio yo sentí como la respuesta de Jesús como hijo, como un poquito brusca, como un poquito tosca. Viendo el contexto de todo esto, me pude dar cuenta de que no fue una falta de respeto ni una actitud negativa de parte de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Quiere decir, ¿qué tenemos que ver con nosotros, con esta situación? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Qué con nosotros este problema? Eso le quiso decir Jesús a María. Y además fue una forma de identificarse con su ministerio. Él estaba diciendo con esta actitud de que ahora yo no me voy a regir por lo que tú me dices, por lo que mi madre me dice, o por lo que mis hermanos, o por mi familia, sino que ahora se empieza a identificar con su ministerio y a identificar con todo el mundo. Su madre y sus hermanos no eran distintos a los demás. Entonces, eso quiso decir mujer, quiere decir señora o precisamente mujer, y no era una falta de respeto, sino que era una palabra firme y que marcaba una diferencia, un antes y un después. Y Jesús precisamente lo dejó súper claro en varias ocasiones, y me llamó la atención esto, de que deja en claro de que su madre y sus hermanos eran igual que los demás. Y cuando algunas personas quisieron exaltar el nombre de María en algunas oportunidades, cuando él ya empezó a hacer sus milagros y todo, ¿cierto? ¿Se acuerdan en Lucas 11, 27, 28 que él estaba predicando, enseñando, y de repente alguien alzó la voz y dijo, bendita sea María, tu madre, que te dio de beber, te dio de mamar? Y Jesús muy fuertemente, muy firme dijo, mi madre no es bendita por haberme dado alimento, por haberme criado, haberme dado de mamar, sino que es bendita porque ella cree en mí y obedece mis mandamientos, mi palabra. Por eso es bendita. No estaba diciendo que su mamá no era bendita ni bienaventurada, ¿cierto? Estaba diciendo que su madre era bienaventurada por ser obediente. Y se acuerdan eso en Marcos 3 que decía esta historia que su madre, dice, él estaba enseñando en un lugar y van y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y él también bien firmemente dijo, mi madre y mis hermanos son quienes hacen mi voluntad. Esos son mi madre y mis hermanos. No hace una diferencia entre mi mamá, mi círculo familiar y las otras personas, para nada, nunca. Cada vez lo explicaba y lo aclaraba. Todos son mi familia, y quienes son mi familia, los que hacen mi voluntad. Entonces ahí vemos un antes y un después de acuerdo a lo que él dice en su palabra. Y su mamá, María, lo entendió súper bien, y no vemos que se sintió ofendida ni porque me habla así mi hijo, no. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, dice, aún no ha venido mi hora, dice. ¿De qué hora estaba hablando? Estaba hablando de la hora, yo al principio pensé que hablaba de la hora de manifestarse como en su ministerio, de que no lo conocieran todavía. Pero la verdad es que ya él había comenzado su ministerio desde que se bautizó hasta ahora. Y él ya tenía 6 discípulos, entonces él ya se había dado a conocer como parte de su ministerio públicamente. Entonces no se refería a esa hora. ¿Se acuerdan que hablamos de señales? Bueno, aquí hay una señal. Aún no ha llegado mi hora. Cada vez que él habla de llegado su hora, se refiere a su muerte, su crucifixión y su resurrección. A eso se refiere. Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre, como le dije antes, lo había entendido súper bien y no se sintió ofendida ni nada. Y dice, haced todo
lo que os dijere, porque ella sabía con quién estaba hablando. Ella desde el nacimiento, desde que concibió a su hijo, ella sabía que él era el Hijo de Dios. Ella tenía el testimonio de que era hijo de Dios, ¿cierto? Sabía quién era Jesús. Estaban allí 6 tinajas de piedra, este es el 6, para agua, conforme al rito de purificación. ¿De qué se trata este rito de purificación? En la antigüedad, la tradición decía que cada persona que llegaba a un lugar, a una casa, a otra casa o a una celebración como esta, habían tinajas afuera y estas tinajas servían para lavarse. No existían los autos, ¿cierto? El medio de transporte, y la gente caminaba, ese era su medio de transporte, y si era más lejos iban en animales, pero aún así había mucha suciedad, ¿cierto? Quedaban todos sucios, entonces llegaban a un lugar, no podían entrar, ni comer, ni nada si no había agua, porque ellos tenían que lavarse, era un rito, era una tradición estricta de que tenía que hacerse así. Entonces estas tinajas estaban ahí para eso, para que la gente llegara y se lavara y luego entrara a disfrutar de esta boda. Entonces no eran tinajas limpias, no eran tinajas que estaban higienizadas ni precisamente para beber, ¿cierto? Y estas tinajas eran 6 tinajas y se cree que contenían estas tinajas como 100 litros, ¿ya? Eran 600 litros que habían en ese lugar para el rito de purificación. Era harta agua, ¿cierto? Eran grandes las tinajas. Entonces Jesús dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Acá yo puedo extraer algo súper importante que yo no lo había visto y no lo había ni siquiera considerado las primeras veces que yo leí esta historia. Pero acá vemos a unos siervos, ¿cierto? A los sirvientes que estaban y a quien Jesús se dirigió para pedirle y hacerlos parte de su milagro, que son los siervos, que aquí quizás son los menos considerados y los más humildes quizás en importancia. Y Jesús se dirige a ellos y le dice, llenad las tinajas. Y los siervos fueron y lo hicieron, y lo podemos ver y sacamos por conclusión de que sí lo hicieron porque ellos fueron, dice, y llenaron las tinajas hasta arriba. Juan pone ese detalle hasta arriba, o sea, ellos tomaron estas tinajas y antes no había agua potable, ¿cierto? No era abrir la llave y ya, sino que había que ir a los pozos y llenar tinajas con mucho esfuerzo, me imagino, que eran pesadas, y traerlas de nuevo. Entonces los siervos no se ve aquí, no se dice que ellos cuestionaron, pero si nosotros ya hicimos esto, no me pagan para hacer esto, nada de eso. Cosas que nosotros podríamos haber dicho y argumentado en ese tiempo, porque nosotros ya hicimos eso y ¿por qué lo tenemos que hacer de nuevo? Entonces ellos dicen que llenaron las tinajas. La actitud de estos siervos de obediencia y de no cuestionar y hacerse parte en el fondo del milagro, y vemos aquí la importancia de que son los siervos para que se cumpla el propósito y los milagros de Jesús, y lo llevamos a nuestra vida también. ¿Cuántas veces hemos cuestionado, cierto, el actuar y las instrucciones de Dios para nuestras vidas, para que se realicen los milagros a nuestro alrededor, cierto? Yo quiero, le digo al Señor, identificarme con estos siervos obedientes. Entonces dijo el 8, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y acá vemos a otro personaje que es el maestresala, que era como el jefe de ceremonias, ¿cierto? El organizador de eventos, que estaba ahí a cargo de todo lo que había que hacer, y era el jefe de estos siervos, me imagino. Y le dijeron, sacad ahora, nuevamente la actitud de los siervos, sacar agua y llevarle esta agua sucia de las tinajas y dársela a su jefe. Y dice, y se lo llevaron, o sea, quiere decir que sí lo hicieron y sin cuestionar. Y se lo llevaron a su jefe. Y el maestresala probó el 9, agua hecha en vino, y sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó el maestresala al esposo. Y aquí vemos el maestresala, que representa otro tipo de personas, que son las personas que se maravillan de los milagros, pero que no son parte.
porque él no tenía idea de lo que había pasado antes, ¿cierto? Solo Jesús y los sirvientes y los siervos sabían qué había pasado. Y él es una de las personas que reconoce el milagro, se maravilla, pero no es parte. ¿De qué tipo de personas y a qué tipo de personas usted pertenece? ¿A los que son espectadores o a los que son parte del milagro? Y dice que el maestro Sala se maravilló, me imagino que se impresionó y mandó a llamar al esposo. Y ahí le dijo, ¿cierto? Estas frases que hemos escuchado 1000 veces. Todo hombre sirve, el 10, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y lo felicita en el fondo. Y acá vemos que le atribuye el milagro al novio, sin saber lo que había pasado detrás. Y acá ¿se acuerda que estamos hablando acerca de las señales en esta historia? Y acá vemos una señal muy, muy fuerte, impresionante, porque él le atribuye el buen vino, este vino de gozo, este vino de excelente calidad, ¿cierto? Transformado de agua sucia, de agua en depósitos que no eran para este vino excelente, ¿cierto? De primera selección. Lo transforma Jesús en algo de gozo, en algo maravilloso, en algo delicioso al paladar, ¿cierto? Y entonces él le atribuye este vino al novio. Y la señal viene acá, que sí, él tenía razón, es atribuible al novio, pero no a este novio, sino al verdadero novio, ¿cierto? Y que es nuestro Dios en las bodas, en las gran bodas, después en Apocalipsis, ¿cierto? Y esa es la señal de que el buen vino es atribuible a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y así como, y es curioso que comienza Jesús sus milagros en una boda y los termina en una boda, en la gran boda, ¿cierto? Con su iglesia, gozándose con su iglesia. Esta es la más grande señal. Y dice después el 11, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y sus discípulos creyeron. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí por muchos días. ¿Cierto? Ahí dice la palabra en el 11, principio de señales hizo Jesús, ¿cierto? Y ahora vimos qué tipo de señales hizo nuestro Señor. Y que en ese tiempo no se entendían, pero ahora podemos concluir de que sí, fue tremendo tiempo. Y vemos ahora en el 13, Jesús purifica el templo. Esta es otra historia que vamos a ver y parece a simple vista que son dos historias completamente distintas, pero no es así. Estaba cerca, el 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas sentados allí, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Dice que él fue a ese lugar. En el contexto judío, nuevamente, había una celebración que se hacía una vez al año, que viene desde la antigüedad, ¿cierto? Desde esa vez al año que ellos se les era una vez al año, eran representados por el sacerdote y ellos era el tiempo en el que ellos iban al templo a adorar al Señor, a pedir perdón al Señor, a arrepentirse y hacían sus sacrificios y todo lo que era su tradición antes y que nació del corazón de Dios, de que ellos pudieran tener un lugar físico donde adorar y donde ir y arrodillarse y pedir perdón. Entonces este templo en Jerusalén era un tremendo templo, ¿cierto? Y donde ellos tenían que llegar a ese lugar de muchos lugares muy lejos, y muchos venían de muy lejos. Y por el hecho de venir de lejos, ellos no traían los animales para sacrificar, sino que ellos se abastecían de estos animales precisamente en Jerusalén. Y ahí entra la casa de mercado, ¿cierto? Que aun cuando ellos podían vender y ayudar a los demás a adquirir sus animales, sus palomas y todo lo que
lo que necesitaban para sacrificar, ¿cierto? Ellos se aprovechaban y había un mercado literal en este lugar. Ellos cobraban altas sumas de dinero por estos animales y por todo esto, y tenían que pagar, por el hecho de venir de otras ciudades, tenían que pagar un impuesto, y a estas alturas este impuesto era muy alto, extremadamente alto, y había mucha gente que quedaba sin poder entrar al templo por el hecho de no poder pagar. Entonces esto era lo que molestó profundamente a Jesús, porque realmente había una casa de mercado, y ya el propósito de esta fiesta o de esta celebración ya había perdido su norte, había perdido todo su significado en el momento de que la gente pudiese venir a este lugar. Y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ¿cierto? Eran los animales, ovejas, palomas, y los cambistas sentados allí, o sea, los vendedores estaban sentados allí, haciendo del templo una casa de mercado, y que ya era de más, ¿cierto? La falta de respeto que ellos hacían a la casa del Señor. Y aquí hay algo muy curioso. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos del templo. Y aquí vemos una actitud y el carácter de Jesús que no es deliberado, ¿cierto? No es que tomé cualquier cosa y por el impulso los eché todos por furia. No fue así. Todo lo que hizo Jesús en esta escena lo hizo premeditadamente. Dice que, y lo vemos aquí, dice, haciendo un azote de cuerda. O sea, él tomó todas sus cosas, sus materiales para hacer un azote. Me imagino, yo me puedo imaginar sentado Jesús haciendo un azote de cuerdas, trenzándolo, no sé cómo eran en ese tiempo, pero me imagino que él se tomó el tiempo porque dice haciendo un azote de cuerdas, no fue y lo compró o agarró cualquiera. Él hizo un azote de cuerdas meditando, porque él conocía el corazón de las personas que estaban ahí haciendo de la casa de Dios casa de mercado, y conocía que no había otra motivación que enriquecerse a ellos mismos, que tomar el templo para sus propios fines y lucrar con ello. Y esto también nos debe quedar para nosotros, de no hacer la casa del Señor otra cosa que la adoración para Él. Y no hablo solamente de monetario. Nosotros a veces usamos el templo, o se usa el templo, para el desarrollo personal, para yo hacerme notar, para recibir algo, para recibir, no sé, muchas cosas, mi bienestar, ¿cierto? Solo yo, y no era esto, no era este el fin del templo. Se trataba de Dios, de la conexión, de la intimidad del hombre con Dios, y la intimidad sincera, la intimidad sin querer sacar provecho de algo solo para mí. Entonces eso nos debe quedar para nosotros. Y Jesús dice que terminó su cuerda, y él con mucha furia, ¿cierto? Con mucha propiedad y mucha autoridad, vemos que él echó a todos de ahí con un azote, y dice que y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, botó todas las mesas, volcó, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de casa de mi padre casa de mercado. Y él estaba con toda autoridad, ¿cierto? Porque era su casa, no era la casa de alguien más, era su casa. Si yo viniera a mi casa y tengo invitados y veo gente vendiendo alrededor y dentro de mi casa, yo no voy a pedir por favor, se pueden retirar. Yo seguramente me voy a imponer con la autoridad que me da el que sea mi propiedad, a decir: se me van de aquí, esto, a ustedes no les corresponde hacer esto. Y lo mismo fue la actitud de Jesús. Y no fue una actitud deliberada, fue una actitud premeditada, porque estaba en todo su derecho de hacerlo, ¿cierto? Y Él conoce todo, los pensamientos, las intenciones de cada una de las personas. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito, ¿cierto? En Isaías hay un escrito que tiene que ver con esto, y los únicos que se dieron cuenta en este tiempo fueron sus discípulos. Y se dieron cuenta, dice, se acordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume,
en Salmos, en Salmo, esto está en Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Y ellos se dieron cuenta que Jesús estaba cumpliendo al pie de la letra lo que decía muchos años antes y que se estaba cumpliendo acá. El celo de tu casa me consume. El celo de la casa del Señor le consumía profundamente a nuestro Señor Jesús. Y los judíos respondieron, ¿cierto? Ahora viene la contraparte. Tenía que haber una reacción, ¿cierto?, de los religiosos en este tiempo. Los judíos respondieron, ¿qué señales muestras ya que haces esto? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Acaso tú te crees quién? Jesús. Y si te crees el quién, ¿qué señales das? Jesús respondió y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él, me imagino que señalándose a él, destruir este templo. Pero, ¿qué dijeron ellos? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantaréis. Ahí vemos, ¿cierto?, la ceguera de estos religiosos, aun cuando ellos conocían la palabra de Dios al revés y al derecho, como dije antes. Ellos sabían, porque se dedicaban a estudiar las escrituras, sabían y conocían este pasaje y nunca lograron relacionarlo como lo hicieron los discípulos. ¿Por qué? Porque su ceguera era tal, su religiosidad era tal que no los dejaba ver lo real, lo que estaba pasando aquí. Y le pedían una señal y nunca vieron de hecho de que lo que estaba haciendo Jesús ya era la señal para demostrar que lo que él estaba haciendo era la señal y la palabra se estaba cumpliendo en este tiempo. 21 dice, más él hablaba del templo de su cuerpo, ¿cierto? Nosotros ahora lo entendemos súper bien, que hablaba del templo de su cuerpo, no del templo físico. Y hablaba y hacía referencia a su muerte y a su resurrección, que en 3 días él resucitó. Y por tanto, el 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto lo dijo mucho antes de ser crucificado, ¿cierto? Y Juan lo pone acá, que los discípulos recordaron este momento cuando él dijo acerca del templo y de los 3 días, que era una señal de lo que venía un poco más adelante. Y terminamos ya con la última parte, 23, 24 y 25, ¿cierto? Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, ¿cierto? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Recuerdan que en el estudio pasado Andrés y Juan fueron donde Jesús y Jesús les preguntó, ¿qué buscas? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Eso era una señal de querer tener intimidad con él, de conocerlo más. Y eso es lo que busca Jesús, amigos íntimos, personas que no lo buscan en sus necesidades o que lo consideran a él como una ambulancia, ¿cierto? Que cada vez que están mal recurren y después se olvidan o nos olvidamos, sino que él quiere íntimos, amigos que lo amen, que lo disfruten, que pasemos tiempo con él. Eso es lo que él busca. Y sabía que todos ellos, o la mayoría que creía en él y se acercaba en los momentos más difíciles de su vida, ellos lo iban a dejar. En el momento en que él estuviera crucificado ahí, en el peor momento de su vida, ellos lo iban a dejar y lo iban a abandonar. Y conocía, dice, Dios conoce todo. Dios conoce, no necesitaba que en este caso le dieran explicaciones los que estaban haciendo casa de mercado, ¿cierto? Que estaban vendiendo cosas a un alto precio. Él no necesitaba que le dijeran nada porque él ya conocía lo que pensaban y sus motivaciones. Y él conoce nuestras motivaciones y lo que pensamos y cuáles son nuestras razones para estar con Cristo y que sean las correctas, que lo amemos a pesar de todo, que a pesar de las circunstancias podamos estar confiando en el Señor, no por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es y nosotros somos cuando estamos con Él. Vamos a orar para terminar. Ha sido mucho y tenemos mucho que procesar, ¿cierto? Y siga ahondando en esta palabra y sacando lo que Dios
Él le va revelando. Señor, te doy tantas gracias por este tiempo, por estos milagros y este enlace que nos permite hacer entre uno y el otro. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que tú tienes un carácter perfecto y que tú nos enseñas, Señor, cómo dirigirnos en la vida. Señor, revélanos tu palabra día a día, Señor, y que cada día podamos, Señor, aprender más de ti y ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que está tomando este estudio y revélale, Señor, lo que ellos necesitan en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.